Buenos días, buenas tardes para todos. Hoy vamos a dar comienzo a esta clase denominada Estructura, Transporte y Destino de los lípidos, características estructurales y metabolismo de las lipoproteínas. Mi nombre es Andrés Trochansky, yo soy profesor agregado del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de Montevideo, Uruguay, y esta clase la vamos a dividir en tres partes. En la primera de ellas nos vamos a dedicar al estudio de la estructura, de las diferentes clases de lípidos que conocemos y que forman parte de nuestras células y de la señalización celular, cómo son esos lípidos transportados dentro del organismo y cuál es el destino de los lípidos, que vamos a ver que va a tener un rol fundamental en el rol biológico que estas biomoléculas cumplen en nuestro organismo. Para ello, lo primero que debemos hacer es la definición y clasificación de las distintas clases de lípidos, y en ello vamos a comenzar ahora. ¿Por qué los lípidos son importantes? Bueno, son importantes en nuestro organismo porque, primeramente, como dice aquí, son los constituyentes importantes y principales de las membranas celulares. Por otro lado, nos permiten absorber las vitaminas liposolubles y mantener la fluidez de la membrana, tanto de la membrana celular, que nos permite adaptarnos al medio, ¿sí? Actúan como aislantes térmicos y reguladores del metabolismo celular, participan de la síntesis de ciertas hormonas y del mantenimiento de algunos órganos. Tenemos lípidos que son simples, que son los ácidos grasos, de los cuales vamos a hablar más adelante, y después tenemos lípidos complejos, que son estos que están aquí mostrados. Y entre los lípidos complejos podemos denominar a los que son neutrales o apolares, ¿sí? Que son los triglicéridos, que están compuestos por una molécula de glicerol, en el cual están esterificados 3 ácidos grasos. La molécula es completamente apolar. Y después tenemos clases de lípidos, por ejemplo, de membrana, que son polares, como los fosfolípidos o los glicolípidos, en el cual tienen una cabeza polar, que es lo que hace que estos compuestos, estas biomoléculas, sean lo que se denominan anfipáticos. Una región polar y una región no polar. ¿Cuáles son los principales lípidos en cuanto a su significancia biológica o fisiológica? Primero tenemos a los ácidos grasos. Los ácidos grasos, como dice aquí en la diapositiva, son la unidad básica de las grasas, compuesta por una cadena carbonada, ¿sí? Como se ve aquí, enlaces carbono-carbono, con un grupo ácido, que es este grupo carboxilo que se encuentra aquí en el extremo de la cadena, y con átomos de hidrógeno unidos a esos carbonos que forman parte de la cadena a lo largo de toda la cadena carbonada. Están presentes, como vimos, en forma libre o también esterificada en algunos de los lípidos complejos, como vimos anteriormente. ¿Cómo se clasifican a estos ácidos grasos? Se clasifican de dos formas: ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. ¿Cuáles son las características de los ácidos grasos saturados? Bueno, lo primero es que es una cadena carbonada, ¿sí? Enlace carbono-carbono, como dijimos hoy, con los hidrógenos unidos a los carbonos y el grupo ácido. Y la principal característica es que no presentan dobles enlaces, es decir, no presentan insaturaciones. Y son considerados un poco dañinos, ya que aumentan los niveles de colesterol y triglicéridos circulantes, y están asociados, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, como el ácido minístico o el láurico, a condiciones de hipercolesterolemia. A diferencia de los ácidos grasos saturados, los ácidos grasos insaturados tienen, como dice aquí, uno o más puntos de insaturación. ¿Qué es un punto de insaturación? La presencia de un doble enlace carbono-carbono. Hasta ahora habíamos visto que los enlaces carbono-carbono eran enlaces simples, pero la presencia de este doble enlace carbono-carbono lo transforma en un ácido graso insaturado.
La fuente de estos ácidos grasos insaturados son tanto alimentos de origen animal como vegetal. Los ácidos grasos insaturados se pueden dividir después en ácidos grasos monoinsaturados, es decir, que presentan un solo doble enlace, o poliinsaturados, que presentan más de un doble enlace en su cadena carbonada. Estos ácidos grasos insaturados los podemos llamar grasos monoinsaturados, por su sigla en inglés, PUFA, son los ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí?, por su versión en inglés. Y luego tenemos los eicosanoides, que son una clase de lípidos que van a tener una relevancia importante desde el punto de vista biológico, ya que tienen propiedades de señalización intracelular. Comencemos entonces ahora a analizar los ácidos grasos monoinsaturados. Los ácidos grasos, como dijimos, monoinsaturados, contienen un solo doble enlace, se encuentran principalmente en aceites vegetales, como en el aceite de oliva, de canola o de nuez, y son considerados beneficiosos para la salud humana. Dentro de los ácidos grasos monoinsaturados podemos dividirlos: los ácidos grasos monoinsaturados cis o trans, y ahora vamos a ver qué significa eso. Los ácidos grasos monoinsaturados cis son aquellos en los cuales los carbonos que están unidos al doble enlace, es decir, este carbono aquí y este carbono aquí, están mirando hacia el mismo lado del plano. Como ven aquí, este enlace carbono-carbono está hacia este lado, y este enlace carbono-carbono hacia el mismo lado del plano, por lo cual se encuentran del mismo lado de la molécula. ¿Cuál es la importancia de la presencia de estos ácidos grasos cis? Bueno, disminuyen el colesterol total y los niveles de triglicéridos circulantes, y aumentan los niveles de HDL, que vamos a ver más adelante cuál es la relevancia. También la presencia de monoinsaturados cis va a tener relevancia en cuanto a su estructura, su presencia en la estructura de la membrana celular, ya que va a afectar la rigidez de la membrana, ya que recuerden que el doble enlace es más rígido, y la presencia de los enlaces cis, lo hace más recta a la molécula del ácido graso monoinsaturado. A diferencia de los cis, tenemos los trans, que en este caso es uno de los enlaces carbono-carbono, se encuentra mirando hacia un lado del plano y el otro hacia el otro lado. Es decir, no se encuentran mirando hacia el mismo lado, sino que están mirando hacia lados diferentes. Por lo general, estos ácidos grasos trans se producen por procesos de oxidación o de hidrogenación, como dice ahí en la diapositiva. Como les expliqué anteriormente, los átomos se encuentran en lados opuestos de la molécula, y, por ejemplo, en el caso graso monoinsaturado de 18 carbonos y un enlace, y ese enlace está en cis, ese es el nombre que recibe, pero si el doble enlace se encuentra en posición trans, ahora se denomina ácido graso trans elaídico. ¿Y cuál es la relevancia de estos ácidos grasos trans, que tanto deben de haber escuchado en su presencia en alimentos, y que se evita que se encuentren en los alimentos procesados? Es que afectan a los niveles de los lípidos del suero, están asociados a procesos de inflamación sistémica y a la disfunción endotelial. Luego pasamos a los ácidos grasos poliinsaturados, que, como habíamos dicho hoy, son aquellos que presentan más de un doble enlace en su cadena carbonada. Y ahí tenemos quienes tienen los átomos de hidrógeno en posición trans o en posición cis, ¿sí? Entonces tenemos el mismo ácido graso, en este caso el ácido linoleico, que contiene 18 carbonos, ¿sí? Si ponemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿sí? Se denomina isómero trans, o con sus dobles enlaces en posición cis, en el cual se denomina el isómero cis. Son el mismo ácido graso, solo que la configuración de sus dobles enlaces es diferente. Como dijimos, por denominación, por su denominación en inglés, son los PUFA, son aquellos ácidos grasos donde presentan en su cadena carbonada más de un doble enlace, y se encuentran en las nueces y en aceites vegetales,
como el de girasol, el de soya, pero también en las grasas derivadas del pescado. Y a diferencia de los monoinsaturados, de los saturados, poseen un rol protector sobre la salud humana, considerándose beneficioso su consumo a partir de los alimentos. ¿Cómo es la nomenclatura para denominar a los ácidos grasos? Bueno, eso tiene que ver un poco con la química orgánica, y lo primero que hay que buscar es cuál es el grupo funcional más importante, y en el caso de los ácidos grasos es el grupo carboxilo. Por lo tanto, el carbono del grupo carboxilo es el carbono 1 de la cadena carbonada. En este caso, les estoy mostrando el ácido palmítico, que es el ácido graso en el cual nuestras células tienen la capacidad de sintetizar, que tiene 16 carbonos, sin dobles enlaces, ¿sí? Y entonces aquí tenemos que el carbono 1 es el carbono del carboxilo, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿sí? Entonces, así como dijimos que el carbono 1 es el del grupo carboxilo, el último carbono de la cadena carbonada se denomina omega, ¿sí? Y luego se van denominando alfa, beta, gamma, delta, epsilon, de acuerdo a la numeración a partir del grupo funcional más relevante. Por ejemplo, tenemos aquí el caso del ácido linolénico, ¿sí? Que tiene 18 carbonos y 3 dobles enlaces. ¿Cómo se denomina ese ácido linolénico? Bueno, 18 carbonos y 3 dobles enlaces. En este caso, los dobles enlaces son cis, y vamos a ver en qué carbonos están. Como dijimos, primeramente se busca el grupo funcional más importante, que es el carbono 1. Entonces vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí aparece el primer doble enlace, y por eso aquí aparece 9 como la presencia del primer doble enlace. 10, 11, 12, aquí aparece el segundo. 13, 14, 15, y aquí aparece el tercero. Luego tenemos el ácido araquidónico, que es uno de los ácidos grasos más relevantes desde el punto de vista fisiológico, porque es el precursor de los eicosanoides. Tiene 20 carbonos, y ahí comenzamos de vuelta. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, aparece el primer doble enlace. 6, 7, 8, aparece el segundo. 9, 10, 11, aparece el tercero. 12, 13, 14, aparece el cuarto. 15, 16, 17, 18, 19, 20. La denominación Z indica que los dobles enlaces son cis. Vamos a ver ahora por qué son esenciales los ácidos grasos. ¿Sí? Los ácidos grasos se denominan esenciales porque son aquellos, por definición, un ácido graso esencial es aquel que nuestro organismo no puede sintetizar y que se debe obtener de la dieta. Y los dos ácidos grasos esenciales que no pueden ser sintetizados por las células humanas son el ácido linoleico, ¿sí? Del ácido araquidónico, y el ácido linolénico, que es el precursor del ácido EPA, que tiene más de 20 carbonos. Por lo tanto, ellos deben sí o sí provenir del consumo dietario. Por lo tanto, si no consumimos linoleico, no vamos a tener araquidónico, y al no tener araquidónico no vamos a poder sintetizar los eicosanoides, y lo mismo si no tenemos ácido linoleico, no vamos a poder sintetizar EPA, que también es precursor de algunos derivados lipídicos relevantes desde el punto de vista de señalización y de protección de la salud humana. Vamos a ver ahora la composición de los diferentes tipos de lípidos que vamos a encontrar en nuestro organismo, ya sea en forma libre o en forma de formando estructuras de membrana, de lipoproteínas, etc. El primero de ellos son los triacilglicéridos, que como su nombre indica, son derivados del glicerol, en el cual cada uno es esterificado por un ácido graso. Por lo general, tenemos en la posición 1, un ácido graso saturado, en la posición 2, mono o poliinsaturado, y en la posición 3 también un ácido graso monoinsaturado, pero esto puede variar. Lo relevante es que en la posición 2 sí generalmente se encuentra un ácido graso poliinsaturado. El hecho de la presencia de esos dobles enlaces cambia la estructura tridimensional de este componente, del triacilglicérido, haciendo, por ejemplo, que no sea tan abierto, o que cuando se acomode esta zona de aquí se deba acomodar de una forma distinta en la capa lipídica. Compone, por ejemplo, 1 abril, quiere decir que en la posición 1
está el ácido esteárico, 2 linoleoil, quiere decir que en la posición 2 del glicerol, ¿sí? Está unido a un ácido linoleico, y típico glicerol, que como indica es un triacilglicerol mixto, ya que contiene ácidos grasos saturados e insaturados. ¿Cuál es la función de estos triglicéridos? Bueno, la principal función de los triglicéridos es la de guardar energía en forma de grasas, ¿sí? La oxidación de un ácido graso, la oxidación total de un ácido graso que compone a estos triglicéridos, tiene un rendimiento de 9 kilocalorías por gramo, ¿sí? Esta forma de guardar energía se da principalmente a nivel del tejido adiposo, y aparte del rol de guardar energía, tiene un rol de aislamiento térmico y de protección de las células de nuestro organismo. También son importantes para transportar vitaminas liposolubles, y son aquellos componentes que le dan algunas propiedades sensoriales a la comida. Por ejemplo, si una comida con alto contenido lipídico, de triglicéridos, esos triglicéridos fueron oxidados, puede generar un alimento con una sensación rancia, y eso se debe a la oxidación de esos triglicéridos. Otro componente lipídico importante es el colesterol y sus derivados. En este caso tenemos al colesterol, ¿sí? Que es una molécula anfipática, nuevamente porque tiene una cabeza polar, que es polar. ¿Qué quiere decir? Polar porque puede formar puentes de hidrógeno con el agua, y apolar porque es totalmente una cadena carbonada con hidrógenos que no pueden formar puentes de hidrógeno con el agua, y por tanto es hidrofóbica. La presencia en el colesterol, podemos diferenciar el núcleo estéril y luego una cadena carbonada lateral. Esta cadena, este grupo hidroxilo polar hace que este grupo se ubique de forma tal de que este grupo hidroxilo quede interaccionando con la superficie hidrofílica, ya que es un grupo polar, mientras que este grupo apolar tiene que estar inserto en un medio hidrofílico, ya sea dentro de la parte hidrofóbica de una lipoproteína o dentro de la membrana de la bicapa lipídica, interaccionando con el componente hidrofóbico de la membrana. Existen enzimas capaces de catalizar la reacción entre un ácido graso y este grupo hidroxilo, ¿sí? En este caso tenemos acá la acil-CoA colesterol aciltransferasa, ACAT, el cual hace el grupo hidroxilo formando un éster de colesterol. ¿Cuál es la diferencia entre el éster de colesterol y el colesterol libre? Que el éster de colesterol es completamente hidrofóbico, ¿sí? Ya que la cadena del ácido graso es hidrofóbica, y por lo tanto sí tiene que estar excluido de cualquier zona acuosa o hidrofílica. Luego tenemos a los fosfolípidos. Los fosfolípidos son estructuras lipídicas en las cuales tenemos una cabeza polar, ¿sí? En el cual le va a dar su nombre, en este caso en el cual tenemos el glicerol con la cabeza polar, y los otros dos grupos hidroxilo en glicerol están esterificados por ácidos grasos, ya sea insaturados. La presencia de los dobles enlaces cambia esa estructura lineal del ácido graso saturado por una estructura que está como doblada, y que eso tiene relevancia en cómo se localizan en las membranas lipídicas de las membranas celulares. Los diferentes fosfolípidos se denominan según la cabeza polar que tengan, que pueden ser con carga positiva, con carga negativa o con carga neutra. En este caso, la fosfatilcolina tiene carga neutra, ya que el grupo fosfato tiene una carga negativa y la colina se anulan, y por tanto es un fosfolípido que tiene carga neutra. Como dijimos, los fosfolípidos son los principales constituyentes de la membrana celular. Como les comenté recién, están formados por el glicerol, dos ácidos grasos, un grupo fosfato, ¿sí? Y el grupo de la cabeza polar. Son derivados, se denominan derivados del ácido fosfatídico, ¿sí? Como ven aquí tenemos los diferentes tipos de fosfolípidos que dependen de la cabeza polar que tengan. Y las principales funciones que tienen son ser los principales constituyentes de las membranas celulares, participan del transporte lipídico por parte de las lipoproteínas,
son emulsificantes en algunos casos y también pueden participar de algunos procesos de señalización celular. Luego de haber analizado las características estructurales de los diferentes lípidos que componen nuestras células, vamos a ver ahora cómo se clasifican y cómo se transportan los diferentes lípidos dentro del organismo, y para ello vamos a ver las características estructurales, clasificación y composición de las lipoproteínas. Cuando los ácidos grasos están guardados en el tejido adiposo, hay una activación por parte de hormonas, de lo que se denomina hormona, como dice aquí, según a su receptor, a nivel del adipocito. Eso activa una cascada de señalización que hace que los ácidos grasos se movilicen del tejido adiposo, se unan a la albúmina sérica, ¿sí? Y sean transportados. Y esos ácidos grasos que están unidos a la albúmina pueden entrar a las células extra tejido adiposo, donde pueden sufrir beta-oxidación y ser utilizados para la formación de energía. Entonces, aquí en este proceso tenemos que distinguir a la hormona lipasa sensible, que es la que activa la decomposición o la degradación, mejor dicho, de los triglicéridos, remueve los ácidos grasos de esos triglicéridos y los distribuye a través de la membrana para que se unan a la albúmina, que lleva esos ácidos grasos hacia el tejido blanco, donde esos ácidos grasos difunden hacia las células, y ese es este proceso de activación de la lipasa monosensible, liberación de ácidos grasos, unión a la lipasa, los ácidos grasos difunden hacia el tejido que va a ser utilizado, y la sintasa lo que hace es adicionar un poco enzima ácida a ese ácido graso, para que ese ácido graso luego pueda entrar a la mitocondria y ser oxidado completamente a nivel de la cadena respiratoria, luego de sufrir el proceso de beta-oxidación. Ahora, las diferentes clases de lípidos que componen nuestro organismo, para ser transportados entre los diferentes órganos, a diferencia del tejido adiposo, ahí tiene que ser realizada por lo que se denominan lipoproteínas. Las lipoproteínas son estructuras, partículas que están compuestas por un componente proteico y por un componente lipídico. El componente proteico lo que le brinda es a esos lípidos que son insolubles en solución acuosa, que por definición los ácidos grasos, los lípidos son insolubles en solución acuosa, para que puedan ser transportados a nivel de la sangre. Y la estructura de las lipoproteínas, los lípidos se van a ubicar de la siguiente forma. Aquellos que son completamente apolares, como son los triglicéridos, en el centro de esa partícula lipoproteica, que se denomina core hidrofóbico o centro hidrofóbico de la partícula lipoproteica, y los fosfolípidos, ¿sí? Que son estos que están aquí, y el colesterol libre se van a ubicar en la superficie con el componente polar de esa molécula anfipática mirando hacia la superficie acuosa, ya que pueden interaccionar, ¿sí? Y la parte apolar mirando hacia el centro hidrofóbico. A diferencia del slide anterior, donde aquí mostramos que en esta de la partícula lipoproteica, la mejor representación de una partícula lipoproteica es esta que está aquí, en el cual la porción de la proteína, que se denomina apoproteína, está envolviendo todo el componente lipídico. Porque si estuviese, como en el slide anterior, lipoproteica, sería como insoluble en la sangre. Por eso es mejor representarlo como que la proteína envuelve a todo el componente lipídico, de forma de transformar todos esos lípidos en una partícula que pueda ser transportada en solución acuosa. ¿Cuáles son las principales clases de lipoproteínas? Es decir, las clases de partículas que son transportadas en la sangre hacia los diferentes tejidos. Bueno, de eso va a depender, primero, de la densidad, de cuál es el tipo de lípido predominante, ¿sí? Y cuál va a ser el principal componente proteico. Para ello tenemos 5 clases de lipoproteínas que se denominan kilomicrones, VLDL, IDL, LDL o HDL. La denominación de VLDL, IDL, LDL y HDL proviene de la densidad,
Las VLDL se denominan así por su denominación en inglés Very Low Density Lipoprotein, o lipoproteína de muy baja densidad, IDL de su sigla en inglés lipoproteína de densidad intermedia, pero ¿sí? Es la lipoproteína de baja densidad, y la HDL, o denominada colesterol bueno, es la lipoproteína de alta densidad. Y a partir de ahora vamos a ver algunos aspectos que provienen de las características de estas lipoproteínas que tienen que ver con su componente proteico, con la cantidad de lípidos principales o lípidos, pero también cuál es el tipo de lípido principal que transporta. Y vamos a ver también de que el rol de las apoproteínas, esas apoproteínas que permiten solubilizar a los lípidos, vamos a ver que va a tener un rol relevante en el destino y metabólico de estas lipoproteínas. La primera diferenciación entre las lipoproteínas es el tamaño. Como ven aquí, los kilomicrones son las lipoproteínas de mayor tamaño. Esto es microscopía. Ven que con un aumento de 60.000 ya se ven completamente de forma buena, con buena resolución, los kilomicrones LDL, y las más pequeñas son las HDL. Y esto tiene como consecuencia que la relación lípido-proteína, cuanto mayor es el componente lipídico y menor el proteico, más grande es la lipoproteína. Como ven aquí, el diámetro de cada una de ellas varía. Los kilomicrones tienen un diámetro mayor a 70 nanómetros, las VLDL, que son las que le siguen en tamaño, entre 25 y 70 nanómetros, las IDL, que son las intermedias, entre 22 y 24 nanómetros, HDL, que son las más pequeñas, entre 4 y 10 nanómetros. Cuando uno tiene una proteína, puede separar esas proteínas de acuerdo a su movilidad electroforética, de acuerdo a la relación masa-carga, ¿sí? Entonces, las lipoproteínas, como tienen ese componente proteico, pueden ser analizadas de acuerdo a su movilidad electroforética. Si las colocamos en un gel y las sometemos a un campo eléctrico, vamos a ver cómo estas lipoproteínas tienen diferente migración, y esto lo pueden ver en algunos estudios clínicos en el cual se realiza la caracterización del componente lipoproteico de una fracción de sangre de un paciente o de un donante sano. Los kilomicrones, por su tamaño, quedan en el punto de origen de donde se siembra en la electroforesis. Un poco mayor su migración que las LDL, y las que tienen migración alfa son las HDL. Por lo que ven aquí, entonces, cada una de estas fracciones, cada una de estas clases de lipoproteínas puede ser diferenciada por su movilidad electroforética, y eso tiene que ver por la composición en proteínas, en apoproteínas que contienen cada una de estas lipoproteínas. Como ven aquí, las principales apoproteínas de los kilomicrones es la apoproteína A1, la B48, la C1, C2 y C3, y eso tiene que ver con las familias, el origen de esas proteínas. Luego tenemos las VLL, que contienen la ApoB100, la ApoC1, 2, 3 y la apoproteína E. Las IDL tienen la B100 y la E. La LDL tiene una única apoproteína, que es la B100 y la 2. ¿Por qué es relevante esto? Por algo que ya les dije anteriormente y que vamos a ver más adelante, y es que la presencia de cada tipo de apoproteína que compone a estas partículas lipoproteicas va a tener relevancia en el destino metabólico y en el órgano que va a ser reconocido esa lipoproteína, y por lo tanto, qué tipo de lípido va a llegar a cada uno de los órganos. Como dijimos hoy, por su nombre en inglés, se diferencian en la densidad, y la densidad está dada por la relación lípido-proteína. Cuanto mayor es el componente lipídico, menor es la densidad. Entonces, los kilomicrones son aquellos que tienen una densidad menor a 1.006 gramos por mililitro, y como ven aquí, el principal componente son lípidos, más del 95%, 98% de lípidos y 2 de proteína. La VLL tiene una densidad de 0.95 a 1.006, porque tiene un poco más de componente proteico. Las LDL son a 1.063 gramos por mililitro, y las HDL 1.063 a 1.21 gramos por mililitro. Esta propiedad permite que
cuando uno quiere aislar estas lipoproteínas, realizando una centrifugación en gradiente de densidades, uno puede ver y puede separar cada una de estas fracciones y obtener en forma pura cada una de estas lipoproteínas. Como ven aquí, no solamente varía el porcentaje de lípidos, sino también cuál es el lípido principal que transporta cada uno. Como ven aquí, principalmente trigliceroles, los LL transportan principalmente éster de colesterol, ¿sí? Y las HL, fosfolípidos y éster de colesterol. Veamos aquí entonces una representación de la LDL, en la cual quiero comentarles algo muy importante, que es, aparte de tener ese centro hidrofóbico, donde tenemos los triglicéridos y los ésteres de colesterol, tenemos el componente proteico, las apoproteínas, tenemos los fosfolípidos, ¿sí? Y el colesterol libre. Las lipoproteínas pueden también contener antioxidantes. Es una forma de transportar antioxidantes o vitaminas hacia los tejidos. Y aquí encontramos a los carotenoides y a la vitamina E en su forma de alfa y gamma tocoferol. Es decir, que también es una forma de transportar vitaminas y antioxidantes hacia las membranas de otras células, ¿sí? Y también la presencia de estos antioxidantes endógenos en la composición de la lipoproteína va a impedir que durante la circulación en la sangre estas lipoproteínas, sus componentes lipídicos, sean oxidados y por lo tanto sean modificados y generen daño durante su circulación. Por último, vamos a ver la relevancia, como les decía hoy previamente, de la presencia de las diferentes apoproteínas. Como ven aquí, no solamente las apoproteínas tienen una función estructural para permitir la solubilización de los lípidos, sino que van a tener una función. Por ejemplo, la ApoA1, que está presente en las HDL, tiene como función activar una enzima, la denominada LCAT o lecitin-colesterol acetiltransferasa, que va a ser necesaria para que la HDL cumpla su función, ya que también interactúa con este transportador ABCA1, ¿sí? Y que va a ser necesaria para que los lípidos que están que el colesterol que está en las células periféricas sean luego transportados al hígado a través de la HDL. El receptor ApoB100 presente en las VLL en las LDL es necesario para unirse al receptor LDL y de esa forma transportar colesterol hacia los tejidos extrahepáticos. La ApoC2, presente principalmente en kilomicrones, VLL y HDL, es necesario para activar esta enzima, la lipoproteína lipasa, que vamos a ver que tiene relevancia para la hidrólisis de los ácidos grasos presentes en los triglicéridos de esas lipoproteínas, que son necesarias para que los ácidos grasos lleguen a los tejidos y puedan ser oxidados para obtener energía. Y ahí va a depender si son aquellos que provienen de la dieta, que se transportan en forma de kilomicrones, o de síntesis endógena a nivel hepático, que son transportados a nivel de la BLD. A diferencia de la ApoC2, la ApoC3 es un inhibidor de la enzima de lipoproteína lipasa, y luego tenemos la apoproteína E, que está principalmente localizada en los kilomicrones VLDL y HDL, y es necesaria para el metabolismo general, lo que se denominan remanentes de VLDL y kilomicrones, que son los productos de la acción de la lipoproteína lipasa sobre estas lipoproteínas, y que no es necesario que continúen en circulación, y por tanto la presencia de esta ApoE va a permitir que esos remanentes de VLDL y kilomicrones sean captados por el hígado y eviten que sigan circulando y puedan ser oxidados por especies oxidantes presentes en las células o en la circulación, y por tanto dañar y generar problemas, patologías asociadas al metabolismo lipoproteico. Esta fotografía aquí se la muestro para que vean por qué es necesario, cuando uno va a hacer un examen, se va a hacer un examen de sangre, ¿sí? O se va a hacer un estudio del perfil lipídico, la muestra que debe ser tomada en condiciones de ayuno, como está acá, que ven que está bastante limpia, ya que luego de una ingesta de comida, ese plasma está turbio, y eso se debe a que fueron absorbidos los lípidos
de la dieta y se encuentran a nivel plasmático, y por eso el perfil lipídico en estas condiciones daría alterado. Entonces, ahora vamos a comenzar a ver la panorámica del transporte lipídico y el metabolismo de las lipoproteínas. Esta es una panorámica general en donde vamos a ver a partir de ahora los distintos órganos que están involucrados, como puede ser el intestino, para la absorción y transporte de los lípidos que provienen de la dieta, el hígado, que es el principal órgano regulador del metabolismo lipídico, los capilares y los vasos sanguíneos, donde van a ser transportados todas las lipoproteínas, con los tejidos que van a consumir estos ácidos grasos, como puede ser el tejido mamario, el músculo o el tejido adiposo, y luego también los tejidos extrahepáticos que van a obtener colesterol a partir de estas lipoproteínas, pero luego también van a tener que sacar ese colesterol para evitar que se acumule, ya que puede ser dañino. El transporte lipídico entonces lo vamos a dividir en tres partes: el transporte de los lípidos de la dieta, el transporte de los lípidos endógenos, es decir, aquellos que se sintetizan en nuestro organismo, y el transporte retrógrado del colesterol, que es aquel que evita que se acumule colesterol en los tejidos. Para realizar este metabolismo lipoproteico necesitamos de enzimas, ¿sí?, que son necesarias para metabolizar a las diferentes lipoproteínas y para que éstas cumplan su función y los diferentes componentes lipídicos lleguen a los tejidos donde van a ser utilizados. La primera enzima que vamos a estudiar y que vamos a ver que tiene una relevancia importante, sobre todo en el metabolismo de los kilomicrones y de las VLDL, es la denominada lipoproteína lipasa. Lo primero que hay que decir que es una acilglicerol esterohidrolasa. ¿Eso qué significa? Significa que cortan los ácidos grasos que están unidos, están esterificados en los triglicéridos, ¿sí?, liberando ácidos grasos libres y diacilglicéridos, o si el sustrato ahí es un diacilglicérido, ácidos grasos y monoacilglicéridos. Se sintetiza de forma local en el tejido mamario. Y algo muy importante es que no se encuentra libre en el plasma para actuar, sino que se encuentra anclado, ¿sí?, a nivel de la célula endotelial, ¿sí?, por su interacción con el heparansulfato. Es decir, nunca no. En principio la lipoproteína lipasa en plasma libre no va a ser encontrada, y si se encuentra no va a poder cumplir su función. Es un dímero, y algo muy importante es que requiere como cofactor de su actividad a la apoproteína C2, que como dijimos hoy, está presente en las VLDL y en los kilomicrones, y por eso estas dos lipoproteínas van a ser el sustrato de esta enzima. Y una cosa importante es que cuando se acumulan mucho sustrato, pueden ser inhibidas. Otras dos enzimas que vamos a ver a lo largo del metabolismo, del estudio del metabolismo de las lipoproteínas, son la denominada lipasa hepática, ¿sí?, que como su nombre lo indica, el lugar de síntesis es el hígado. También se encuentra aislado del endotelio local, pero también a nivel de la corteza suprarrenal está participando en el metabolismo de las IDL y VLDL, que son quienes transportan colesterol, y estos tejidos son los que utilizan colesterol. Es un monómero, a diferencia de la lipoproteína lipasa, no se encuentra inhibida por el heparansulfato, ni tampoco requiere como cofactor a la ApoC2. Lo que sí es que presenta una disminución de su actividad cuando se encuentran con lipoproteínas que contienen principalmente ApoC3, ApoA1 y ApoA2, que es principalmente la HDL. Y tiene como sustratos los triglicéridos remanentes, que provienen de la acción de la lipoproteína lipasa sobre las VLDL, los monoacilglicéridos, y los fosfolípidos, y también los ácidos grasos que están formando enlaces con coenzima A. Por último, la otra enzima en la cual vamos a estudiar es la lecitina colesterol acetiltransferasa, o LCAT, que es síntesis hepática. Esta sí se encuentra circulante en el plasma, y que va a tener como sustrato a la HDL naciente, y por eso es que requiere la ApoA1, que es la principal apoproteína de la HDL, como cofactor para su actividad. Y hay, en el caso de la ApoC2, que está presente en las VLDL y los kilomicrones, la ApoC3 y la ApoA2 inhiben a esta enzima, ya que desplazan a la ApoA1, que es el cofactor de la enzima, para inhibir, va a permitir que sea el éster de colesterol la principal fuente. Su acción va a hacer que el éster de colesterol esté presente en el plasma.
Luego tenemos no dos enzimas, sino dos proteínas que se denominan proteínas transferidoras de lípidos, que son necesarios para el metabolismo de las diferentes lipoproteínas y colesterol, que lo que hace es intercambiar de forma equimolar, es decir, intercambia un éster de colesterol presente en las HDL con un triglicérido presente en las VLDL, y eso va a ser necesario para el metabolismo normal de las lipoproteínas. Y luego tenemos las proteínas transferidoras de fosfolípidos que facilitan, como dice aquí, la transferencia neta de fosfolípidos de las membranas a las HDL, además del intercambio de fosfolípidos entre las lipoproteínas. Es decir, de que para el metabolismo lipoproteico no solamente tenemos que tener en cuenta, por un lado, cuáles son los lípidos principales que componen las lipoproteínas. Debemos tener en cuenta también cuáles son las apoproteínas presentes en cada una de estas partículas, sino también las enzimas y proteínas transferidoras que van a actuar sobre las diferentes clases de lipoproteínas para componer todo ese metabolismo en el cual yo les mostré la panorámica general previamente. Entonces comencemos con el metabolismo de aquellos ácidos grasos que son ingeridos a partir de la dieta. Las diferentes grasas que ingresan por la dieta, luego del estómago, está la vesícula biliar, que secreta sales biliares, donde aquí se forman, a partir de aquí se forman micelas, en el cual los diferentes lípidos de la dieta son emulsificados. Está la acción de la lipasa pancreática y de algunas triacilglicerolipasas que permiten que los ácidos grasos luego sean absorbidos a nivel del enterocito, a nivel de la mucosa intestinal, ¿sí? Y aquí en la mucosa intestinal está presente la ApoC2, ¿sí? Y eso se encuentra dentro de la mucosa intestinal, y esos triglicéridos incorporados a este kilomicrón naciente es liberado para luego que este kilomicrón madure y pueda transportar esos ácidos grasos que provienen de la dieta hacia el tejido adiposo y hacia los tejidos que utilizan ácidos grasos como fuente de energía. Entonces, ¿cómo es este transporte de lípidos en la dieta? Como dijimos, los ácidos grasos, ya sea en su forma libre o en forma de monoacilglicéridos por acción del proceso de digestión y absorción de lípidos, son reesterificados y se forman triglicéridos, ¿sí? Y junto con la ApoB48 y algo de ApoC2 que está presente en la mucosa intestinal, salen a la circulación. El kilomicrón es inmaduro, lo que se denomina kilomicrón inmaduro, ya que carece de todo el componente proteico, apoproteico necesario para su metabolismo. ¿De quién adquiere ese componente apoproteico para que sea un kilomicrón maduro? De su interacción en la circulación con la HDL. Como ven aquí, la HDL tiene como componentes la ApoC2 y la ApoE, que con 2 y ApoE a kilomicrón generando un kilomicrón maduro. A su vez hay un intercambio por las proteínas transferidoras de fosfolípidos, de éster de colesterol y de fosfolípidos entre ambas lipoproteínas. Una vez que seguimos a la ApoC2 presente en el kilomicrón, ahora este es el sustrato de la lipoproteinipasa, que como dijimos hoy, está unida al endotelio, ¿sí? Y que actúa hidrolizando los triglicéridos presentes en el kilomicrón. Se hunden hacia los tejidos que utilizan esos ácidos grasos como fuente de energía, y a medida que actúa esa lipoproteinipasa, se va generando una partícula de kilomicrón que se denomina kilomicrón remanente, que es más pequeña porque perdió gran porción de los triglicéridos por hidrólisis por la lipoproteinipasa, y que ahora tiene como principales apoproteínas a la ApoB48, la ApoE y la ApoC2. La presencia de ApoE, que adquirió también de la HDL, le permite que a nivel del hígado, la presencia de este receptor a este remanente de kilomicrón, y se dé un proceso de endocitosis mediado por receptor, y por tanto, aquellos lípidos que fueron absorbidos a nivel del enterocito, salieron a la circulación en forma de kilomicrón realizados, terminen en el hígado, que es el principal órgano regulador del metabolismo lipídico. Es decir, se absorben, provienen de la dieta, se absorben, se transportan y terminan en el hígado. Así como tenemos los triglicéridos, las grasas que provienen de la dieta, el hígado es capaz de sintetizar ácidos grasos y triglicéridos que también pueden ser transportados y ser derivados a aquellos tejidos que precisan
de ácidos grasos para obtener energía o para evitar que se consuma la glucosa y que esa glucosa quede disponible para aquellos tejidos, como el sistema nervioso, que necesitan de glucosa exclusiva para obtener energía. Por lo tanto, vamos a ver que el metabolismo de los lípidos endógenos sintetizados a nivel del hígado es muy similar al de los lípidos que provienen de la dieta. Acá tenemos el hígado, en el cual a nivel del hígado se sintetizan triglicéridos, y dentro del hepatocito tenemos una cantidad mínima pero relevante de ApoB100, ApoE y ApoC, 2, ¿sí? Y ahora en un ratito vamos a ver cuál es la diferencia entre la ApoB100 presente en la VLDL y la ApoB48 presente en el kilomicrón. Estos triglicéridos interaccionan a nivel del Golgi con estas apoproteínas por un proceso que se denomina lipidación de las apoproteínas, y se libera a la circulación una VLDL, pero en este caso también inmadura, porque no tiene todo el componente de ApoC2 y de ApoE necesario para su metabolismo. Nuevamente, ¿de quién lo adquiere? Lo adquiere de las HDL, y aquí sí, hay intercambio de éster de colesterol presentes en las HDL con fosfolípidos presentes en la VLDL, y se genera, ahora sí, la VLDL madura, que tiene el componente necesario de ApoC2, ApoE y ApoB100, la presencia de sustrato de la lipoproteína lipasa. Como vimos anteriormente, para los kilomicrones y, como les expliqué previamente, para la actividad de la lipoproteína lipasa, el hecho de tener la ApoC2 la hace sustrato de la enzima hidroliza los triglicéridos presentes en las VLDL, lípidos extrahepáticos, para ser utilizados como fuente de energía, otra parte según la albúmina, y ahora se genera el remanente de VLDL. Ese remanente de VLDL se denomina IDL o lipoproteína de densidad intermedia. ¿Sí? Este remanente de VLDL o IDL tiene dos destinos. El 50%, debido a la presencia de la ApoE, es reconocida por el receptor ApoB100-ApoE, o denominado receptor de LDL, a nivel del hígado, o sea que vuelve al hígado el 50%, y el otro 50%, como se muestra aquí, es sustrato de la denominada lipasa hepática, que fue aquella que yo les expliqué previamente, que actúa sobre los triglicéridos y fosfolípidos remanentes, ¿sí?, en las IDL, y forman la LDL. La diferencia entre el remanente de VLDL y la LDL es que la LDL contiene una única apoproteína, que es la ApoB100. En el proceso de transformación de IDL a LDL se pierde lo que quedaba de ApoC2 y se pierde la ApoE. ¿Sí? Y luego esta LDL, que ahora, como todos los triglicéridos fueron hidrolizados, ¿sí?, el éster de colesterol, que es esto que está aquí en negro, ¿sí?, o el colesterol libre, ¿sí?, se ve enriquecido en esta partícula lipoproteica, ¿sí?, por eso es el principal transportador de colesterol. La LDL, el receptor de LDL, que reconoce tanto a ApoB100 como a ApoE, es reconocida a nivel del tejido extrahepático, y entonces el colesterol llega desde el hígado hacia las células periféricas. ¿Cómo se da esa entrega? Bueno, como se ve aquí, se da por endocitosis mediada por receptor. Tenemos la partícula de LDL, tenemos el receptor de LDL a nivel de la membrana de la célula periférica, se da una interacción entre la ApoB100 y el receptor, endocitosis mediada por receptor. Dentro del endosoma se separa el receptor de la lipoproteína, ese receptor puede ser transportado nuevamente hacia la membrana para poder captar más LDL, o ser degradado en sus ácidos grasos en el endosoma según el lisosoma, y ahí se degrada. ¿Sí? Y ahí se generan los aminoácidos que pueden provenir de la ApoB100 o de los receptores que no van a ser reciclados, ácidos grasos libres, eso es transportado a los diferentes organelos dentro de la célula. Si bien conocemos el metabolismo de las LDL, recién fue en el año, a mediados del año 1999, que se conoció la estructura tridimensional de estas lipoproteínas de baja densidad, que es lo que nosotros conocemos como colesterol malo, ¿sí?, ya que los niveles aumentados de LDL están asociados a un incremento de la
del riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular, y ahí nos encontramos con que había diferentes tipos de LDL, de tamaños y de composición. Como ven aquí hay LDL que son denominadas pequeñas y densas, y LDL que son denominadas normales, que son más grandes y menos densas. ¿Sí? La diferencia en estas pequeñas y densas son más proaterogénicas que las normales. Siempre, en todos los casos, se ve que tiene un centro hidrofóbico formado por éster del colesterol y una pequeña cantidad de triglicéridos, rodeado de una capa de fosfolípidos y la apovecina, en todos los casos. La diferencia está en la cantidad relativa de colesterol que tiene cada una de ellas y en su tamaño. Entonces podemos dividir a las LDL en dos fenotipos, fenotipo A y fenotipo B. El fenotipo A es el fenotipo de las LDL grandes y livianas, que es el denominado fenotipo normal, mientras que el fenotipo B es el de las LDL pequeñas y densas, que están asociadas fisiopatológicamente a estados de hipertrigliceridemia, donde se da un intercambio mayor de éster de colesterol por triglicéridos en el centro hidrofóbico de la LDL, es decir, que se acumula más éster de colesterol en esas LDL, ¿sí? Hay una mayor hidrólisis de los triglicéridos por parte de la lipasa hepática, y por eso es una partícula de menor tamaño y de aumento de la densidad. Lo que se ha demostrado es que aumenta en 3 veces el riesgo de sufrir enfermedad coronaria ante la presencia de estos LDL pequeñas y densas. Su presencia es más común en hombres diabéticos y adultos, y está asociada al síndrome de resistencia a la insulina, que presentan hipertrigliceridemia, baja concentración de HDL, hipertensión arterial, hiperglicemia, hiperuricemia e hiperinsulinemia. Estas dos clases de LDL también se pueden separar por centrifugación en gradiente, y es muy importante caracterizarla por esto mismo, porque la presencia aumentada de estas LDL pequeñas y densas aumentan aún más el riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular. Así como es importante llevar colesterol a las células, porque las células precisan de colesterol, por ejemplo, para la fluidez de la membrana, para que las células tengan una función normal, también es importante evitar que ese colesterol sea acumulado en nuestras células, ¿sí? Y para eso vamos a ver lo que se denomina transporte retrógrado de colesterol, que es quitar el colesterol de las células y tratar de metabolizarlo. Una cuestión muy importante para este transporte reverso o retrógrado del colesterol es que nuestro organismo, los humanos, carecemos de una enzima que hidrolice o metabolice al colesterol para formar un producto de excreción, ¿sí? Y por lo tanto, ese colesterol debe ser llevado a aquellos órganos donde puede ser transformado en otra molécula que esa sí pueda ser excretada, y ahí vamos a ver que van a cumplir un rol muy importante en la formación de hormonas esteroideas derivadas del colesterol. Como ven aquí, el transporte retrógrado del colesterol también está compuesto por diferentes órganos, pero vamos a ver también que va a haber una participación importante de otras lipoproteínas en el metabolismo. Una cosa muy importante, que ya lo vimos en la parte A y en la parte B, o sea, en el transporte de los lípidos endógenos y de absorción de la dieta, es que el metabolismo de cada una de las lipoproteínas es dependiente del metabolismo de las otras lipoproteínas. Ninguna posee un metabolismo independiente del resto del componente lipoproteico que circula en la sangre. Como les decía, no carecemos de una enzima que modifique el colesterol, o sea, que lo transforme en un producto de excreción, y por eso es importante que el colesterol sea transformado en otras moléculas que ahí sí van a tener no solo una función biológica, sino que también pueden ser excretadas, y aquí vemos cómo se forman hormonas, por ejemplo, hormonas sexuales, ¿sí? La aldosterona también, que tiene que ver, está relacionada con la presión arterial, y también la vitamina D, que está asociada al metabolismo fosfocálcico. De esta forma, la transformación del colesterol en otras moléculas disminuye la concentración de colesterol, ya sea libre o esterificado circulante, evita su acumulación y evita los efectos dañinos relacionados a la acumulación de colesterol en las células extrahepáticas. ¿Cómo se da el metabolismo de las HDL? El metabolismo de las HDL precisa que haya en las células periféricas este transportador
denominado ABCA1 o proteína reguladora del flujo o salida de colesterol, ¿sí? Que lo que permite es que el colesterol libre que está dentro de la célula periférica salga de ella y se una a la HDL naciente para generar una HDL, lo vamos a ver el proceso, una HDL madura que por un lado va a llevar este colesterol a los tejidos que pueden transformar al colesterol en otro metabolismo, que son aquellos tejidos denominados esteroidogénicos, es decir, que forman hormonas derivadas del colesterol, o mismo al hígado, ¿sí? Para que sea metabolizado en el hígado. ¿Cómo funciona esta proteína BCA1? Todavía no se conoce exactamente cuál es el mecanismo, pero sí lo que se conoce es que es una proteína transmembrana que tiene dos sitios de unión, uno del lado extracelular. Lo que se genera es que el colesterol se une hacia la zona intracelular, y del lado extracelular se une la HDL naciente que contiene la ApoA1, ¿sí? Y durante la interacción del lado extracelular de la HDL madura y del lado intracelular con el colesterol libre, este colesterol es transportado hacia la HDL inmadura para comenzar ese proceso de maduración y quitar este colesterol desde las células hacia la circulación. Algo muy importante para la maduración de las HDL es que debe haber un gradiente positivo desde adentro de la célula hacia afuera, es decir, una mayor concentración de colesterol libre del lado intracelular que del lado extracelular, y para eso este colesterol libre que sale aquí debe ser modificado para mantener ese gradiente positivo de salida de colesterol de la célula periférica hacia el HDL. Y para eso es donde entra la LCAT, que era la otra enzima que vimos previamente, que era importante en el metabolismo lipoproteico, que lo que cataliza es la transferencia desde hacia el grupo hidroxilo del colesterol, formando un éster de colesterol. De esta manera, el colesterol que estaba dentro de la célula ahora está esterificado en la partícula de HDL, y de esa manera se mantiene el gradiente positivo desde el lado intracelular hacia el lado extracelular. Como dijimos hoy, el metabolismo de las diferentes lipoproteínas es dependiente del metabolismo de las otras lipoproteínas. Una forma de transportar colesterol hacia el hígado es la interacción de las HDL con las VLDL. Acá tenemos la célula extrahepática, que como dijimos tiene colesterol libre, sale hacia la HDL, que cuando madura y por acción del LCAT se esterifica, ¿verdad? Se forma el colesterol esterificado, se mantiene este gradiente positivo, y como habíamos visto hoy previamente, durante el proceso de maduración de la VLDL hay un intercambio de éster de colesterol con fosfolípidos de la VLDL, ¿sí? Y ahora esta VLDL, durante su metabolismo, lleva, ya sea por parte de la IDL o por parte de la LDL, colesterol al hígado. Entonces, el colesterol HDL con la VLDL termina en el hígado, de esa forma evitando su acumulación en la célula extrahepática. Si bien no se conocía un receptor específico para el HDL, en el año 1996 se encontró este receptor, denominado receptor Scamager SRB1, que tenía la capacidad de unir a la HDL a nivel de la membrana, por ejemplo, del hígado o de los tejidos esteroidogénicos, por ejemplo, testículo, ovario, etc., ¿sí? Pero que, a diferencia de lo que habíamos visto para la LDL, que había una endocitosis mediada por receptor, lo que ocurría era lo que se denomina uptake selectivo de colesterol. ¿Qué es el uptake selectivo de colesterol? Es que cuando la HDL interacción se da una unión lipoproteína-receptor, pero a diferencia de lo anterior no hay una endocitosis mediada por receptor, sino que lo que sucede es que el colesterol pasa directamente a través de ese receptor hacia adentro del hígado, ¿sí? Hacia adentro del hepatocito, y queda del lado de afuera una HDL inmadura con poco colesterol esterificado, y de esa manera se forma una HDL inmadura que puede ir a buscar más colesterol hacia los tejidos hepáticos. Entonces teníamos que a través de la proteína transferidora de éster de colesterol, este éster de colesterol terminaba en la VLDL, que por su metabolismo termina en LDL, ¿sí?
que hace la captación selectiva, el uptake selectivo, donde solamente pasa el colesterol, pero no hay una endocitosis. Y luego, como la HDL presenta ApoE, el receptor de LDL conocerá la ApoE presente en la HDL, y por lo tanto ahí sí hay una captación selectiva de la partícula de HDL. Entonces, de esta forma, tenemos 3 mecanismos por el cual el colesterol termina en el hígado, o en los tejidos esteroidogénicos. Sin embargo, si bien acabamos de ver el metabolismo normal de las diferentes lipoproteínas, puede haber condiciones disfuncionales. A las condiciones disfuncionales del metabolismo lipoproteico se llama dislipoproteinemias, ¿sí? Y va a depender de cuál, en las diferentes clases, va a depender de cuál es el tipo de lipoproteína que esté modificado y por lo tanto cuál es el tipo de lípido que va a estar alterado en sus niveles, ya sea triglicéridos, colesterol, etc. Entonces tenemos elevados los kilomicrones, y por lo tanto los kilomicrones cuya principal función es la de llevar triglicéridos provenientes de la dieta hacia los tejidos que utilizan ácidos grasos libres, lo que vamos a tener una deficiencia en la actividad de la lipoproteinipasa o por una deficiencia en la síntesis, ¿sí?, de la ApoC2, que es el cofactor de la enzima. Después tenemos la hiperlipoproteinemia de tipo 2A, donde hay una hipercolesterolemia como consecuencia de una alteración del receptor de LDL. Esta es la denominada hipercolesterolemia familiar, y ahí lo que sucede es que se da el metabolismo de las VLDL sin problema hasta llegar a la LDL, pero esa LDL no puede ser endocitada por el receptor de LDL y se acumula colesterol esterificado y colesterol libre en forma de LDL, ya que esa LDL no puede entrar a la célula por causa de una mutación a nivel del receptor ApoB100-ApoE. Después tenemos la de tipo 2B, donde hay, aparte de una hipercolesterolemia, hay un aumento de los triglicéridos, ya que hay un aumento moderado de la VLDL, y eso se da por un aumento en la síntesis y secreción de ApoB100, que como dijimos hoy, mostramos en el metabolismo de la VLDL, es necesario para el metabolismo normal de la VLDL y la formación de LDL. Luego tenemos la hiperlipoproteinemia de tipo 3, donde, como dice aquí, están elevados los niveles de triglicéridos y colesterol, por alteraciones, en este caso, de la composición de VLDL. En este caso lo que hay es un aumento en la cantidad de colesterol. Recuerden de que las VLDL transportan principalmente triglicéridos de síntesis endógena, pero en este caso hay una alteración en la composición, hay un aumento de la relación colesterol-triglicéridos, ¿sí? Y eso se da en pacientes que presentan la apoproteína E, que como recuerdan es la que es reconocida en la CIRL para que vuelvan al hígado, y por lo tanto, al carecer de ApoE, no es reconocida por el receptor, y hay una menor velocidad de catabolización de las VLDL, y por lo tanto hay un aumento en la circulación de las VLDL, y por lo tanto hay un aumento en los niveles de triglicéridos y colesterol. Luego tenemos la hiperlipoproteinemia de tipo 4, en el cual hay una elevación de las VLDL, o sea, una hipertrigliceridemia sin causa definida, pero con niveles normales de LDL y kilomicrones. Y por último tenemos la de tipo 5, donde hay un aumento en los triglicéridos, ya sea por aumento de las VLDL y los kilomicrones, pero con bajos niveles de HDL y de LDL. Para finalizar esta clase, vamos a concentrarnos en la importancia de la regulación del metabolismo del colesterol. ¿Sí? Así como hasta ahora vimos el transporte de las diferentes clases de lípidos, en particular de los triglicéridos y del colesterol, vamos a ver de que es muy importante regular el metabolismo del colesterol. Repetimos varias veces, y ustedes deben de haberlo escuchado infinidad de veces, de que existe algo denominado colesterol bueno o colesterol malo. Lo primero que hay que decir es que no existe el colesterol bueno y el colesterol malo, sino que el colesterol es el mismo siempre, ¿sí? No hay dos clases de colesterol, hay uno solo, y se le denomina bueno o malo porque si está aumentado los niveles de colesterol en forma de LDL, es decir, que los niveles de colesterol LDL están aumentados, hay un mayor riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular,
Mientras que si lo que está aumentado es los niveles de colesterol HDL, ¿sí? Eso está asociado a una disminución del riesgo de factor de desarrollo de enfermedad cardiovascular. Entonces aquí vamos a ver la regulación del metabolismo del colesterol, que eso se va a dar a dos niveles. Lo primero es que tenemos nuestras células, así como tienen la capacidad de captar colesterol a partir del receptor ApoB en ApoE, tiene también la capacidad de sintetizar colesterol. Y eso se da a través de una vía cuya principal enzima reguladora es la denominada HMG-CoA reductasa. Y vamos a ver que la síntesis de colesterol y la captación de colesterol están interrelacionadas, ¿sí? Su regulación, y una va a depender de la otra. Una cosa muy importante en la vía de la síntesis del colesterol es que es una denominada vía pleiotrópica. ¿Qué quiere decir una vía pleiotrópica? Que los intermediarios de la síntesis de colesterol son sustratos también para la síntesis de otros componentes, de otras vías diferentes que no tienen que ver con el colesterol, y por lo tanto la síntesis del colesterol, ¿sí? Su regulación, va a afectar también a otras actividades intracelulares. Por ejemplo, la vía de la síntesis del colesterol es necesaria para la síntesis de algunas hormonas, ¿sí? También vamos a ver que es necesario para la formación del colesterol de las hormonas esteroideas, de otras vitaminas, también de algunos RNA de transferencia. Por lo tanto, la regulación del colesterol puede tener efectos sobre otras vías importantes dentro de nuestro organismo. Por eso es muy, muy importante su estricta regulación, ya sea la de la síntesis como la de la captación. Dentro de los compuestos que derivan de esta estructura, ¿sí? Isos H3, H2, H2, tenemos, por ejemplo, la vitamina E, el alfa-tocoferol, que como vimos era un componente de la LDL, que tiene una actividad antioxidante, ¿sí? Que está aquí, en este caso vemos esa estructura isoprenoide, forma parte de la vitamina K, que la vitamina K es un cofactor necesario en la formación de cofactores de la vía de la coagulación, ¿sí? De la cascada de coagulación. Por lo tanto, la afectación de la síntesis de vitamina K puede afectar los procesos de la coagulación sanguínea. Después tenemos que ese isoprenoide, esa estructura isoprenoide, forma parte también de la ubiquinona, que la ubiquinona es un componente de la cadena de transporte de electrones, y por lo tanto la alteración de la síntesis de ubiquinona puede afectar al metabolismo energético y al transporte de electrones en la mitocondria. En el caso de células vegetales, también está asociado a la síntesis de la plastoquinona, que es un transportador de electrones para el nivel del cloroplasto. También tenemos que esta estructura isoprenoide, de la cual yo les indicaba acá, que es esta que está aquí, ¿sí? Forma parte del dolicol, que es un transportador de azúcares necesario para el metabolismo de la glucosa, ¿sí? Y otra cosa muy importante es que el colesterol es el precursor de las sales biliares necesarios para la síntesis, para la absorción de lípidos en nuestro organismo. ¿Sí? El colesterol, a través de la 7-alfa hidroxilasa, forma el ácido cólico, ¿sí? Que luego también una glicina y formar el ácido glicocólico, que es una sal biliar, ¿sí? Y como dice aquí, las sales biliares y los ácidos biliares se sintetizan en el hígado, donde se sintetiza el colesterol, pero también donde se absorbe el colesterol, se forma principalmente a partir del colesterol, se secreta a los canales biliares y al tracto gastrointestinal, y son reabsorbidos y reciclados, ¿sí? Para poder seguir absorbiendo lípidos luego de la ingesta. El colesterol también es un precursor de diferentes hormonas, ¿sí? Principalmente estrógenos, testosterona, cortisol, aldosterona, que tienen diferentes funciones celulares. Como vemos acá, el colesterol va a ser el precursor de la pregnenolona, que luego da progesterona, y de cortisol, que forma parte del metabolismo proteico y glucosídico, ¿sí?
que el cortisol que se libera en condiciones de ayuno prolongado disminuye la respuesta inmune, también afecta la respuesta alérgica y a los procesos inflamatorios. Luego también la vía está la formación de los mineralocorticoides y la síntesis de aldosterona, que es la que regula la reabsorción de sodio, cloruro y bicarbonato en el riñón y que afecta a la presión arterial. Y por último tenemos las hormonas sexuales, ¿sí? Tanto masculinas como femeninas, que son las que influyen en los caracteres secundarios sexuales y regula el ciclo reproductivo femenino. Es decir, que una diversidad de procesos metabólicos y de vías metabólicas necesarias para el normal funcionamiento de nuestro organismo. Como nosotros no tenemos la capacidad de degradar al colesterol, como decíamos hoy, podemos transformarla en una sal biliar, a través de la 7-alfa-hidroxilasa, formamos el ácido cólico, ¿sí? Que como veis aquí como resultado, en el hígado, la presencia, la regulación en alza de la 7-alfa-hidroxilasa, que transforma el colesterol en ácido cólico, aumenta el LDL y por lo tanto aumenta la quita de la circulación del LDL, o sea, del colesterol malo de la circulación, ¿sí? Y por lo tanto el aumento de la expresión de esta enzima, la 7-alfa-hidroxilasa, permite una disminución de los niveles de colesterol plasmático y por ende es necesario para disminuir el riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular. Recordemos entonces otra vez cómo se da esa entrada de colesterol a través de la LDL. Tenemos la LDL, el receptor LDL, ¿sí? Enzima POE, se da la endocitosimida por receptor, y aquí se libera el colesterol dentro de la célula, ya sea del hepatocito o de la célula hepática, ¿sí? Liberando este colesterol que puede, en el caso del tejido esteroidogénico, dar lugar a la síntesis de hormonas, o en el caso del hígado, dar a la formación de ácidos biliares. La vía de la regulación de la síntesis del colesterol es una vía tan importante como que ha merecido un premio Nobel de Medicina, ¿sí? Como ven aquí, tenemos punto de regulación negativo, que está puesto como X, como positivo, ¿sí? Y aquí vamos a entrar en algo muy importante, y es que la regulación del metabolismo del colesterol se da tanto a nivel de regulación de la actividad de enzimas por sustrato, por modificación covalente, pero también por regulaciones hormonales. Entonces vamos a ver aquí que la actividad de la HMG-CoA reductasa puede ser regulado de forma positiva por la insulina, y eso tiene que ver con que cuando se secreta insulina hay un alto grado de formación de ATP, y la síntesis de colesterol consume mucho ATP, por eso se estimulada la enzima reguladora de la vía, que es la HMG-CoA reductasa. A la inversa ocurre con el glucagón, que es cuando disminuye la cantidad de glucosa, disminuye la cantidad de energía, y por lo tanto tenemos realizamos menor formación de colesterol. Luego vemos que si hay una entrada importante de colesterol a la célula, por parte de que hay un aumento de la circulación del colesterol, esta va a inhibir de forma negativa la síntesis de colesterol a través de la inhibición de la HMG-CoA reductasa. Pero por otro lado también, si hay una acumulación de síntesis de colesterol dentro de la célula, va a haber una disminución en la expresión del receptor de LDL, y por lo tanto va a haber una disminución de la entrada de colesterol a las células, ya que las células no precisan de que ésta sea sintetizada, dado que los niveles de colesterol intracelulares ya son suficientes. Y por último, la presencia de colesterol intracelular va a estimular la formación de colesterol para ser transportado por las diferentes lipoproteínas. Como les decía, su trabajo sobre la vía de regulación del mevalonate, que es como la que se denomina regulación de la síntesis del colesterol, recibieron el premio Nobel de Medicina. Como ven, y como ya dijimos previamente, la regulación de esta vía no solamente va a tener un efecto sobre
los niveles de colesterol o sobre el metabolismo del colesterol, sino que va a afectar a otras vías y por eso se denomina una regulación pleiotrópica, ya que como ven aquí está zapatera acetilcoenzima A y termina el colesterol, donde se utiliza mucho ATP y mucho poder reductor en forma de pH, pero como ven aquí, ¿sí? Los intermediarios de la vía son precursores de pirofosfato, es un sustrato para la síntesis de una RNA transferencia, con lo cual puede inhibir los procesos de transcripción y traducción de proteínas. El farnesil pirofosfato también es precursor, por ejemplo, de la ubiquinona, que es necesaria para el transporte de electrones, para la síntesis de hemo, para el glicol, que vimos que era transportador de azúcares, pero también para la formación de lo que se denomina proteínas farnesiladas, que son proteínas que participan de cascada de señalización. La síntesis de colesterol puede afectar a la síntesis de hormonas esteroideas, de vitaminas, de sales biliares, de ácidos biliares, perdón. Por lo tanto, la regulación del metabolismo del colesterol tiene que ser muy estricto, ya que si no puede afectar a muchas vías intracelulares. Tenemos varias formas de regulación de la HMG-CoA reductasa. Por un lado tenemos el control a largo plazo, que es el control de la regulación de la concentración de la enzima, ¿sí? Y eso se da por regulación de la síntesis de la proteína, y eso se da a nivel de la transcripción, que vamos a ver que se inhibe la transcripción mediada por esteroles a través de factores de transcripción denominados SRBP. También tenemos una regulación post-transcripcional, que es un control de la traducción del ARN mensajero mediado por intermediarios de la ruta no esteroles, ¿sí? Eso quiere decir que lo que se va a controlar es la vida media de ese ARN mensajero. Vamos a ver que si un ARN mensajero aumenta su vida media, la cantidad de veces que ese mensajero puede ser traducido aumenta, y por lo tanto la cantidad de proteína que se va a sintetizar va a ser mayor. Y luego tenemos una regulación a corto plazo, que lo que se regula es la actividad de la enzima. Y que, como dijimos, hay diferentes formas. Hay una inhibición por fosforilación, que en este caso vamos a tener dos tipos de fosforilaciones. Va a haber una fosforilación por proteinquinasas que dependen de hormonas, pero también la carga energética, en este caso por proteinquinasas dependientes de AMP. Y, perdón, algo que no está aquí, puesto en la regulación de la actividad enzimática, es que también vamos a ver que hay una regulación, por ejemplo, por acumulación de sustrato, o sea, hay una inhibición de la actividad de la HMG-CoA reductasa por acumulación de sustrato, ya sea por mevalonato, ¿sí? Que va a ser una inhibición de la actividad de la enzima. Entonces veamos la regulación transcripcional de la síntesis de HMG-CoA reductasa. Los mismos autores que describieron la regulación de la vía de la síntesis del colesterol, describieron la vía de las denominadas SRBP o proteínas de unión a las secuencias SRE, que son secuencias promotoras en el ADN tanto de la HMG-CoA reductasa como del receptor de LDL, ¿sí? Y aquí lo que vemos es que la regulación de la vía está dada a nivel de la localización de estos factores de transcripción. Como la región promotora está a nivel del ADN, a nivel del núcleo, ¿sí? Vamos a ver que la presencia de estas SRBP en otros organelos, ¿sí? Según su localización, va a hacer de que estos factores de transcripción actúen o no sobre la región promotora del ADN y permitan regular la cantidad de proteína que se sintetiza. Los promotores, como dice aquí, reguladores, los elementos reguladores de los esteroles, son estas secuencias aquí, ¿sí? Y tenemos de dos tipos. Una para la región promotora del receptor de LDL, que lo que va a permitir es la entrada de colesterol, y la otra es a nivel de HMG-CoA reductasa, ¿sí? Que como habíamos descrito hoy, habíamos dicho que la entrada de colesterol y la síntesis de colesterol están conectadas de forma dependiente. Cuando hay mucho colesterol dentro de la célula, disminuye la cantidad de receptor de LDL. Cuando hay poco colesterol dentro de la célula, aumenta la expresión del receptor de LDL para que pueda entrar colesterol.
Y las proteínas, los factores de transcripción que se unen a estas secuencias, es como les decía, los denominados SRBP o proteínas de unión a las secuencias SRE. Para que lleguen al núcleo, ¿sí? Estas SRBP tienen que desprenderse de su localización a nivel del retículo endoplasmático y llegar al núcleo. A nivel del retículo endoplasmático, las SRBP, digámosle catalítica, que es la que se va a unir a la secuencia SRE, está unida a la membrana del retículo endoplasmático y está unida a una proteína denominada SCAP, que es una proteína activadora del clivaje. La proteína SCAP es la que va a censar los niveles de colesterol o de esteroles. Cuando los niveles de esteroles son suficientes, no hay que sintetizar más colesterol y por lo tanto no hay que sintetizar HMG-CoA reductasa y por lo tanto endoplasmático, por lo tanto no llega al núcleo y no se da la síntesis de HMG-CoA reductasa o la síntesis del receptor LD. Sin embargo, cuando bajan las concentraciones de esteroles, ¿sí? SCAP, ahora SRBP es transportado desde el retículo endoplasmático al Golgi, donde hay una proteasa, la denominada proteasa S1P, que corta a extractiva, ¿sí? de la región reguladora, y luego, por una segunda proteasa, que es la proteasa S2P, se libera el factor de transcripción, que ahí sí puede migrar al núcleo y unirse a la secuencia SR en el ADN del núcleo. Y de esta forma activar la expresión de el RNA mensajero para la HMG-CoA reductasa o para el receptor LD. Como vemos aquí, también, no solamente los dos componentes que estuvimos hablando, que es el receptor LL y la HMG-CoA reductasa, son regulados por estos factores de transcripción, sino que también a otras proteínas, ¿sí? que están involucradas en el metabolismo del colesterol, también son reguladas por estas proteínas SRBP y por estos factores de transcripción, y por lo tanto es que la vía está altamente regulada y esas actividades pleiotrópicas se ven reguladas también por la acción de las SRBP. Aquí vemos un panorama general, no vamos a entrar en general. Hay dos clases de SRBP, la 1 y la 2, cada una de ellas va a regular vías diferentes del metabolismo lipídico, ¿sí? Pero en los dos casos se da de forma similar, activando el RNA mensajero de la síntesis de varias enzimas importantes del metabolismo lipídico a nivel intracelular. Bueno, acá es mostrarles cómo migra la SRBP hacia la secuencia de SRE, ¿sí? Y luego, en la regulación a largo plazo, también está la regulación de la vida media de ese RNA mensajero. Recién vimos cómo se regulaba la localización del factor de transcripción en SRBP, ¿sí? Si estaba en el Golgi, en presencia de esteroles, no migraba hacia el núcleo, por lo tanto no podría activar la expresión del mensajero para la HMG-CoA reductasa o para el receptor LD. En este caso lo que vamos a ver es cómo cambia la vida media de ese receptor, de ese RNA mensajero, perdón. Recuerden, cuanto mayor es la vida media del mensajero, mayor es la posibilidad, la probabilidad que ese mensajero sea traducido, y mayor es la cantidad de proteína que se puede sintetizar. Y aquí vemos que en ausencia de esteroles, la vida media del RNA mensajero de la HMG-CoA reductasa es bastante prolongada y disminuye en presencia de esteroles. Y eso es porque necesitamos menor cantidad, ¿sí? de proteína en presencia de esteroles, porque no necesitamos sintetizar colesterol, y por lo tanto la vida media de este RNA mensajero es menor, y es menor la cantidad de veces que es traducido. Vamos a ver ahora la regulación a corto plazo de la actividad de la HMG-CoA reductasa.
Y aquí nuevamente volvemos a los autores Goldstein y Brown, que recibieron el premio Nobel de Medicina por el tema de la regulación del metabolismo del colesterol. Y lo que ellos encontraron es que había una enzima, una quinasa, que a diferencia de las quinasas reconocidas dependientes de AMP cíclico, en este caso era activada por AMP. ¿Sí? Quiere decir que está activada por la carga energética. Yo no le mostré hoy porque es demasiado engorroso, pero la vía de síntesis de colesterol consume mucho ATP. Y el producto de degradación de ATP, uno de los productos de degradación del ATP es el AMP. Cuanto mayor es la cantidad de AMP, menor es la capacidad energética que tiene la célula. Y por lo tanto, si aumentan los niveles de AMP, no vamos a sintetizar colesterol. Y lo que se activa es esta quinasa, dependiente de AMP, que lo que hace es fosforilar una serina. La humana fosforila una serina a nivel de la cadena polipeptídica del HMG-CoA reductasa, y la fosforilación de esa serina inactiva a la enzima. Es decir, cuando la enzima está fosforilada, se encuentra inactiva. Cuando la enzima está desfosforilada, está activa. También hay fosforilación dependiente de AMP cíclico, y en ese caso está dado por la regulación por las hormonas, como le mostré hoy, la insulina o el glucagón, que regula la actividad de quinasa dependiente de AMP cíclico, que tienen la misma función. Si se fosforila la proteína, se inhibe. Por lo tanto, no hay síntesis de HMG-CoA reductasa, no hay síntesis de mevalonato, no hay síntesis de colesterol. Cuando hay alta cantidad de energía y de AMP cíclico, hay una desfosforilación de la enzima, y hay, por lo tanto, un aumento de la actividad de la enzima. Por lo tanto, un aumento de la síntesis de ATP. ¿Cuál es la farmacología y la terapéutica para este tipo de vía? Tenemos las que se denominan estatinas. Las estatinas, como ven acá, tienen esta estructura, y lo que son análogos del mevalonato. Como yo les comenté hoy, el mevalonato, que es el producto de la vía de la actividad del HMG-CoA reductasa, es un inhibidor por producto del HMG-CoA reductasa. Y por lo tanto, la utilización de estatinas lo que hace es inhibir la HMG-CoA reductasa y por tanto inhibir la síntesis de colesterol a través de la inhibición de la HMG-CoA reductasa. Y con eso terminamos la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos la próxima.